¿Es su cumpleaños, señor? La voz era suave, casi un susurro ahogado por el sonido incesante de la lluvia golpeando el grueso cristal del restaurante El Jardín. Un refugio de lujo y calidez en medio de la tormenta que azotaba Madrid sin piedad. Alejandro Vargas, un hombre que había olvidado por completo el significado de la celebración, levantó la vista de su copa de vino, apenas tocada, sintiendo el peso de otro año de soledad acumulándose sobre sus hombros. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de su propia melancolía, se encontraron con los de una joven mujer empapada, cuyo rostro reflejaba una mezcla de agotamiento extremo, y una extraña y tímida curiosidad que parecía fuera de lugar en ese entorno de opulencia. A su lado, aferrada a su abrigo gastado como si fuera la única ancla en un mundo hostil, una niña pequeña, de no más de 3 años, lo miraba con unos ojos grandes y asustados, temblando visiblemente por el frío que se colaba por sus ropas húmedas. El restaurante, con sus luces cálidas, sus cortinas de terciopelo y sus mesas impecablemente puestas, parecía un mundo aparte, una burbuja de riqueza ajena al aguacero. Él, en su silla de ruedas, era un prisionero de ese lujo, mientras ellas eran náufragas buscando un simple refugio. Sí, respondió él, con una voz ronca por el desuso, un sonido que pareció rasgar el aire. Su respuesta fue un eco vacío. La tarta de cumpleaños que el personal había colocado frente a él, con una solitaria vela sin encender, parecía una burla cruel a su existencia estancada. El mundo seguía girando, pero él no. Y ahora dos extrañas, dos espectros de una vida que él ya no conocía, se habían materializado frente a su ventana, recordándole todo lo que había perdido. ¿Qué querrán?, pensó con un cinismo que ya era su segunda piel. ¿Limosna? ¿Compasión? Él ya no creía tener nada de eso para ofrecer. Su corazón era una fortaleza cerrada, y había tirado la llave hacía mucho tiempo, o eso se repetía a sí mismo cada día para Soptal. Revivir al dolor. Alejandro apartó la mirada de inmediato, sintiendo una oleada de profunda incomodidad, casi de ira, ante aquella interrupción no deseada. La presencia de la mujer y la niña era una piedra arrojada al estanque inmóvil de su ritual anual de autocompasión. Cada año en su cumpleaños venía a este mismo restaurante, se sentaba en esta misma mesa junto a la ventana, y recordaba el último cumpleaños feliz que había tenido, justo antes del accidente, justo antes de perder a su esposa, Laura. Era un castigo autoimpuesto, una forma de mantener viva la herida para asegurarse de no olvidar jamás la intensidad del dolor que sentía. La niña, a quien más tarde conocería como Clara, escondió su rostro en la falda de su madre Sofía, un gesto tan pequeño e instintivo que, contra todo pronóstico, atravesó una de las muchas capas de hielo que rodeaban el corazón de Alejandro. Vio en la niña la fragilidad de la vida, una inocencia que el mundo aún no había aplastado, y en la madre, la fuerza desesperada del amor que protege contra cualquier tormenta, literal y metafóricamente. Sofía, sintiendo la incomodidad de su anfitrión involuntario, hizo un ademán de retirarse, de volver a la lluvia inclemente. Disculpe la molestia, señor. Solo buscábamos un alero donde guarecernos un momento del viento. Su voz no pedía nada, solo se disculpaba por existir en su campo de visión. Pero Alejandro, para su propia sorpresa, no pudo dejarlas ir. Por primera vez en años, algo dentro de él se movió. Una pieza oxidada que chirrió al girar. No era piedad. No era lástima. Era otra cosa. Un eco de la persona que solía ser. El hombre que habría abierto la puerta sin dudarlo. El hombre que Laura amaba. No puedo dejarlas así, pensó, la idea tan extraña y ajena que casi le asustó. El mundo exterior era cruel, frío y húmedo, y por un instante, el calor del restaurante le pareció obsceno si no lo compartía con alguien que de verdad lo necesitaba. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La decisión fue un impulso, un acto de rebelión contra la apatía que lo consumía día tras día, noche tras noche, un motín contra el tirano de su propia tristeza. Antes de que su mente lógica, envenenada por años de aislamiento y por las cínicas advertencias de su tía Elena, pudiera detenerlo, hizo un gesto al maitre. El hombre, rígido y profesional como una estatua, se acercó con una expresión de estudiada neutralidad, aunque sus ojos delataban su profunda desaprobación ante la escena que rompía la armonía del local.
Prepare una mesa para la señora y su hija, ordenó Alejandro, su voz sorprendentemente firme, como si la hubiera rescatado de un pasado lejano donde aún era dueño de su destino. El maitre parpadeó, visiblemente confundido, su perfecta compostura resquebrajándose por un segundo. «Aquí, señor Vargas». La pregunta flotó en el aire, cargada de juicio no expresado, de las reglas no escritas de la alta sociedad que dictaban que la miseria debía permanecer fuera, invisible. Al cocarejere, Alejandro endureció la mirada. Un destello del magnate que una vez fue. Un hombre acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes. No. Aquí no. Hizo una pausa dramática, y luego señaló con la barbilla el espacio vacío frente a él, en su propia mesa. Aquí. En mi mesa. La conmoción en el rostro del empleado fue casi cómica, una mezcla de incredulidad y pánico. Sofía, por su parte, abrió los ojos como platos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Señor, no es necesario de verdad». «No podríamos, es su cumpleaños», balbuceó, retrocediendo un paso, como si la oferta fuera un fuego que pudiera quemarla. Pero Alejandro ya no la escuchaba. Estaba desafiando a sus propios fantasmas, a las reglas de su mundo y, sobre todo, a la voz de su tía en su cabeza. Era un acto pequeño, pero para él se sentía como mover una montaña. ¿Qué demonios estoy haciendo?, se preguntó a sí mismo, pero una parte de él, una parte que creía muerta, se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. «Por favor». «Insisto», dijo Alejandro, su tono ahora más suave, desprovisto de la autoridad de antes, y teñido de una súplica casi imperceptible, que sorprendió incluso a sí mismo. «Afuera llueve demasiado. Y la niña tiene frío, se va a enfermar». Señaló con la mirada a Clara, que seguía temblando a pesar del abrazo protector de su madre, con sus pequeños labios amoratados, un detalle que le estrujó el corazón de una forma que no sentía desde hacía años. Sofía miró a su hija, su tesoro, su única razón para seguir luchando, y luego de vuelta a Alejandro. Vio algo en sus ojos, una tristeza profunda que parecía ir mucho más allá de su condición física, un abismo de soledad que la conmovió de una manera inesperada. Esto no era el capricho de un hombre rico que juega a ser caritativo por un día. Parecía más bien la necesidad desesperada de un hombre solitario por un momento de conexión humana, por un poco de calor en medio de su propio invierno personal. Con una vacilación que denotaba una ida de precauciones y desconfianza, finalmente asintió, un movimiento casi imperceptible de cabeza que para Alejandro significó un mundo. «Gracias, señor». «Muchísimas gracias». El maitre, recuperado de su sorpresa y siguiendo la orden irrevocable de su cliente más importante, se apresuró a traer 2 sillas adicionales. El movimiento rompió la atmósfera cargada. Algunos comensales de las mesas cercanas lanzaron miradas curiosas, cuchicheando tras sus servilletas de lino. Veían la situación como una extraña obra de teatro. El millonario tullido, la mujer de la calle y su hija. No veían a 3 almas unidas por un momento de inesperada humanidad. «¿Qué escena tan patética debo estar montando?», pensó Alejandro, un rubor de vergüenza subiendo por su cuello. «Elena me mataría si me viera ahora mismo, haciendo el ridículo». Pero, extrañamente, la idea de la desaprobación de su tía le provocó una punzada de satisfacción rebelde. Sofía se sentó con una rigidez casi dolorosa, manteniendo a Clara en pultía. Su regazo como si fuera un escudo protector contra ese mundo desconocido y opulento que la intimidaba. La niña, sin embargo, se relajó casi al instante al sentir el calor del local envolviéndola como una manta suave y reconfortante. Sus ojos curiosos empezaron a explorar el lujoso entorno con una fascinación pura, desde las lámparas de cristal que colgaban del techo como diamantes hasta los cubiertos de plata que brillaban sobre el mantel de un blanco inmaculado. Era como entrar en un cuento de hadas, un mundo que solo había visto en los libros. «Mami, ¿ya no tienes frío?», preguntó Clara en un susurro audible, su manita tocando la mejilla aún húmeda y fría de Sofía. La pregunta inocente, dicha con total naturalidad, pareció llenar el silencio incómodo que se había instalado entre ellos 3, rompiendo el hielo. «Ya no, mi amor. Estamos bien ahora», respondió Sofía, su voz temblando ligeramente por la emoción y el alivio de ver a su hija a salvo del temporal, de verla sonreír. Alejandro observaba la interacción en silencio, sintiéndose un intruso en un momento tan íntimo y a la vez, extrañamente, como si perteneciera a él. Hacía años,
una eternidad, que no presenciaba una muestra de afecto tan pura y directa. Su mansión era un mausoleo de silencio y recuerdos, gobernado por la eficiente y fría mano de su tía Elena Durán, donde las emociones se consideraban una debilidad peligrosa. La calidez de esa pequeña familia era como un rayo de sol entrando en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. ¿Tienes hambre?, preguntó él, dirigiéndose directamente a Clara, evitando la mirada de Sofía por un momento. La niña lo miró con timidez, luego asintió lentamente, escondiendo de nuevo su rostro en el hombro de su madre. Alejandro sonrió, un gesto torpe y oxidado en su rostro. A mí también me apetece algo dulce. Es mi cumpleaños después de todo. Un chocolate caliente para la pequeña, por favor, bien espeso y con mucha nata. Y lo que deseen para la señora, lo que sea de la carta, le dijo Alejandro al camarero, que esperaba a una distancia prudente, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad en sus ojos. La autoridad en su voz era natural, la de alguien acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin rechistar, pero esta vez había algo diferente en su tono. No era la exigencia de un cliente poderoso, sino la petición de un anfitrión que genuinamente quería hacer sentir cómodos a sus invitados, una sensación que había olvidado por completo. Sofía intentó protestar de nuevo, sintiendo que la situación se le iba de las manos, que estaba cruzando una línea invisible de dignidad. Señor, es demasiada amabilidad de verdad, no podemos aceptarlo, es abusar de su generosidad. Su orgullo, aunque maltrecho por las circunstancias, seguía intacto, una llama que se negaba a extinguirse. Quería dejar claro que no estaba pidiendo caridad. Comillas. No es amabilidad, es una celebración. Y no me gusta celebrar solo, mintió Alejandro a medias. La verdad era que no le gustaba celebrar en absoluto, pero la idea de compartir esa mesa, de romper la asfixiante monotonía de su dolor, de repente le pareció la única forma de sobrevivir a ese día, sin ahogarse en sus recuerdos de un pasado más feliz. ¿Cómo se llaman?, preguntó, intentando desviar la conversación de la cuestión del dinero. Yo soy Sofía, y ella es Clara, respondió ella, su voz ganando un poco de confianza. Yo soy Alejandro. No añadió su apellido. En ese momento, no quería ser Alejandro Vargas, el millonario en silla de ruedas. Solo quería ser Alejandro, el hombre que había invitado a dos desconocidas a compartir su tarta. Era un pequeño paso fuera de su propia cárcel. Pero no sabía que ese pequeño paso ya había activado todas las alarmas en la fortaleza de su tía. ¿Sería este el principio de su liberación o el comienzo de una guerra silenciosa? El chocolate caliente llegó en una taza de porcelana fina, humeando y coronado con una nube de nata montada que parecía una pequeña montaña nevada. Clara lo miró con una reverencia casi religiosa, con los ojos muy abiertos, antes de dar el primer sorbo con mucho cuidado. Un adorable bigote de chocolate se dibujó instantáneamente sobre su labio superior, y una pequeña risa, pura y cristalina, escapó de sus labios, un sonido que pareció iluminar todo el restaurante. La risa de la niña fue como una nota musical en una sinfonía de silencio y tristeza. Alejandro sintió como algo se aflojaba en su pecho, una tensión que ni siquiera sabía que tenía, como un nudo que se deshacía lentamente. Sofía, al ver a su hija feliz, segura y caliente por primera vez en todo el día, finalmente se permitió relajarse un poco, dejando caer sus hombros. Empezó a hablar, con frases cortas y sencillas al principio, sobre su día, sobre la búsqueda infructuosa de trabajo, sobre la dificultad de encontrar un lugar donde la lluvia no se colara por las grietas del techo. No se quejaba, simplemente relataba los hechos de su vida con una dignidad asombrosa que impresionó a Alejandro. Él escuchaba, realmente escuchaba por primera vez en mucho tiempo, sin la niebla de su propio sufrimiento distorsionando la realidad. No ofrecía soluciones vacías ni consejos de hombre rico. Simplemente escuchaba la historia de una mujer que luchaba cada día por lo único que le importaba en el mundo: su hija. ¿Y usted? ¿Por qué celebra solo su cumpleaños?, se atrevió a preguntar Sofía en un momento de calma, cuando Clara estaba concentrada en su taza. La pregunta era directa, pero su tono era tan genuino y falto de malicia que no sonó impertinente. Es complicado, pensó Alejandro, sin saber cómo empezar a explicar el laberinto de su pena. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo sin tregua, dibujando patrones efímeros en el cristal empañado, como lágrimas de un cielo triste. Perdí a mi esposa hace 2 años. En el mismo accidente que me dejó así, dijo, haciendo un gesto vago hacia su silla de ruedas.
Las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba, quizás porque la sinceridad en los ojos de Sofía no invitaba al juicio, sino a la comprensión más pura, una empatía que no había encontrado en nadie más. Ella amaba la lluvia, decía que limpiaba el mundo y lavaba las penas. Una sombra de sonrisa triste cruzó su rostro al recordar cómo Laura solía bailar bajo los aguaceros de verano en el jardín de su antigua casa, con los brazos abiertos y el rostro hacia el cielo, celebrando la vida con cada gota. Sofía no dijo lo siento, ni ninguna de las otras frases hechas y vacías que la gente solía decir en esas situaciones, palabras que a menudo solo servían para hacer la herida más profunda. Simplemente asintió, un gesto de reconocimiento del dolor ajeno que valía más que 1000 palabras de consuelo. Mi abuela decía que cada gota de lluvia es un recuma. Herdo que el cielo no quiere olvidar y por eso nos lo envía de vuelta, compartió ella en voz baja, ofreciéndole un pedazo de su propia historia, de su propia sabiduría heredada. La conversación fluyó de manera inesperada a partir de ahí, tejiendo un frágil pero resistente puente entre dos mundos completamente distintos. Hablaron de cosas sencillas, de los parques de Madrid, del sabor del chocolate caliente, de los sueños que a veces parecen demasiado lejanos para alcanzarlos. Por un momento, Alejandro olvidó quién era, dónde estaba y por qué sufría. Solo era un hombre compartiendo una conversación con una mujer, mientras una niña dibujaba con el dedo en el vaho del cristal. La vela de su tarta seguía apagada, pero una pequeña luz se había encendido en su interior. Cuando la lluvia amainó, convirtiéndose en una llovizna fina y persistente, Sofía supo que era hora de irse. La magia de ese refugio temporal estaba llegando a su fin, y la dura realidad de la calle la esperaba de nuevo. Tenemos que marcharnos, señor Alejandro. Le hemos robado demasiado tiempo y ya hemos abusado bastante de su generosidad, dijo, mientras limpiaba con la delicadeza de una madre el bigote de chocolate de la cara de Clara. La niña, con la barriga llena y el cuerpo caliente, empezaba a cabecear de sueño en su regazo, completamente ajena a las complejidades del mundo adulto. No me han robado nada. Al contrario, me han hecho un regalo, respondió él con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Se sentía extrañamente reacio a que se fueran, a volver a su burbuja de silencio y soledad, al frío que ahora le parecía mucho más intenso que antes. El personal del restaurante, que había observado toda la escena desde la distancia con miradas indescifrables, se movió con eficiencia para ayudar a Sofía a ponerse su abrigo húmedo. Mientras ella se ajustaba la prenda gastada y acomodaba a la adormilada Clara en sus brazos, algo se deslizó de la silla de Alejandro sin que él se diera cuenta. Era un delicado pañuelo de lino blanco, doblado con esmero. Al chocar contra el suelo de mármol, el sonido fue casi inaudible, pero se desplegó ligeramente, revelando unas iniciales elegantemente bordadas en hilo de seda azul. LV. Sofía lo vio. Con un movimiento rápido, se agachó, y lo recogió antes de que nadie más lo notara. La tela era increíblemente suave al tacto, de una calidad que nunca había sentido, y olía a un perfume sutil y femenino que le evocó una sensación de nostalgia por un amor que nunca había conocido. Supo de inmediato que era algo personal. Señor, se le ha caído esto, dijo Sofía en voz baja, extendiéndole el objeto con la mano. Pero Alejandro estaba perdido en sus pensamientos, observando el rostro pacífico de Clara mientras dormía, un rostro que le recordaba una inocencia que él creía extinta en el mundo. No la escuchó. En ese preciso instante, el maitre se acercaba para ayudarlo a retirarse de la mesa, y el momento se perdió. La oportunidad se desvaneció en el aire cargado del restaurante. Sofía dudó, con la fina tela blanca en la mano. Podría dejarlo sobre la mesa, pero sentía instintivamente que no era lo correcto. Ese objeto parecía un pedazo del hombre que estaba conociendo, un vestigio de un mundo de elegancia y quizás, de un amor perdido que explicaba su profunda tristeza. Debo devolvérselo en persona, pensó ella con una certeza absoluta que la sorprendió. Es importante para él, lo sé. Se lo guardó en el bolsillo de su abrigo, tomando la decisión de que encontraría la forma de devolvérselo. Era más que una simple cortesía. Se sentía como una responsabilidad, un hilo invisible que ahora los unía de alguna manera, un destino que se había tejido en una noche de lluvia. Adiós, Alejandro, y feliz cumpleaños de verdad, dijo suavemente, su voz llena de una calidez genuina. Él la miró, pareciendo volver de un lugar muy lejano, y asintió con una pequeña sonrisa,
la primera sonrisa real en mucho tiempo. Adiós, Sofía. Adiós, Clara. Vio cómo se alejaban y salían por la puerta giratoria, volviendo a un mundo que a él le parecía hostil y peligroso. La calidez que habían traído consigo pareció desvanecerse, y el frío de su soledad regresó, aunque esta vez se sentía diferente. Tenía un matiz de esperanza. Pero lo que nadie esperaba era que ese gesto de bondad ya había puesto en marcha una maquinaria implacable y destructiva. Apenas la puerta giratoria dejó de moverse, cerrándose tras Sofía y Clara, el gerente del restaurante, un hombre llamado Julián, se dirigió discretamente a su oficina en la parte trasera. Con manos que le temblaban ligeramente, marcó un número de teléfono que conocía de memoria, un número que solo debía usar en situaciones de emergencia o de extrema importancia. Al otro lado de la línea, la voz de Elena Durán sonó, fría y cortante como el hielo en invierno, una voz que no admitía excusas ni vacilaciones. Julián. Espero que tengas una muy buena razón para interrumpir mi velada. El gerente tragó saliva, el sudor perlando su frente, consciente de que estaba cruzando una línea peligrosa. Señora Durán, disculpe la molestia de verdad. Se trata de su sobrino el señor Vargas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para describir la insólita y preocupante escena de la que acababa de ser testigo, una escena que rompía todas las reglas del universo cuidadosamente controlado de los Vargas. Ha ocurrido algo inusual. Ha invitado a su mesa a una mujer y una niña. Unas desconocidas, señora. Parecían de la calle. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue más aterrador que cualquier grito. Elena Durán no era una mujer que mostrara sus emociones abiertamente. Su ira era un veneno que se administraba en dosis frías y calculadas, mucho más letal que una explosión de furia. Julián podía imaginarla perfectamente. Sentada en su impecable despacho de la mansión Vargas, con su traje de diseño y su expresión impasible, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, calculando ángulos, consecuencias y planes de ataque. ¿Sabes quiénes son?, preguntó finalmente, su voz peligrosamente calmada. No, señora. La mujer se llamaba Sofía, según escuché decir al señor Vargas. Para una mente como la de Elena, era más que suficiente para empezar a tirar del hilo. Ya veo, pensó Elena, mi querido sobrino está empezando a tener ideas propias. Eso es completamente inaceptable. Quiero una descripción detallada de ambas. Ropa, aspecto, la forma en que hablaban, cualquier cosa que recuerdes, Julián. Y revisa las cámaras de seguridad de la entrada y del salón. Quiero saber la hora exacta en que llegaron y se fueron, y quiero capturas de sus rostros. Envíame todo lo que tengas en menos de una hora. La orden era clara, precisa e inapelable. La voz de una generala en el campo de batalla, acostumbrada a la obediencia inmediata. Julián asintió vigorosamente aunque ella no pudiera verlo a través del teléfono. Por supuesto, señora Durán. Inmediatamente. Lo tendrá en su correo electrónico enseguida. Colgó el teléfono y sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que había hecho lo correcto al informar a la tía de Alejandro, la mujer que controlaba no solo la inmensa fortuna de la familia Vargas, sino también cada aspecto, cada minuto, de la vida de su sobrino. Era su apoderada legal desde el accidente, su guardiana, su carcelera, y Elena Durán no toleraba represas. Mucho menos toleraba la intrusión de gente inapropiada en el mundo cuidadosamente esterilizado y controlado que había construido alrededor de Alejandro. La guerra silenciosa por el control del joven millonario acababa de encontrar un nuevo e inesperado campo de batalla. Elena miró por la ventana de su despacho, hacia los jardines perfectamente cuidados pero sin vida de la mansión, un reflejo del alma de su sobrino. No te preocupes, Alejandro, susurró para sí misma con una sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. Tu tía se encargará de esta pequeña plaga, antes de que pueda reproducirse. El destino de Sofía acababa de ser sellado, aunque ella, en su inocencia, aún no lo sabía. Su acto de bondad iba a costarle muy caro. Al día siguiente Sofía se despertó con una determinación renovada, a pesar del frío que se colaba por las rendijas de la ventana de su habitación en la pensión. El encuentro en el restaurante le había dado algo más que una cena caliente y un respiro de la lluvia. Le había dado un destello de esperanza, la sensación de que la bondad todavía existía en el mundo y de que no estaba completamente sola. Y ahora tenía una misión clara que le daba un propósito: devolver el objeto que guardaba con celo en el bolsillo de su abrigo.
Después de dejar a Clara en la guardería pública, sintiéndose culpable por el poco tiempo que podía pasar con ella, utilizó el poco dinero que le quedaba para tomar un autobús hacia el barrio de Salamanca, la dirección que un amable camarero le había susurrado la noche anterior. La mansión Vargas se erigía imponente al final de una calle arbolada, una fortaleza de piedra y hierro forjado que parecía mirar con desdén al resto de la ciudad. Sofía se sintió pequeña e insignificante frente a la majestuosa puerta, como una hormiga ante un castillo. Respiró hondo, apretando el recuerdo en su bolsillo para darse valor, y tocó el timbre del intercomunicador. Sí, respondió una voz metálica y despersonalizada, sin rastro de calidez humana. Buenos días. Mi nombre es Sofía Ramos. Estuve ayer cenando con el señor Alejandro Vargas, y me gustaría devolverle algo que perdió, explicó, su voz sonando más segura de lo que se sentía por dentro. Hubo un largo y pesado silencio. Sofía podía oír un murmullo de fondo, como si estuvieran consultando a alguien por radio. ¿Por qué tardan tanto?, pensó, un mal presentimiento comenzando a formarse en la boca de su estómago, una sensación de que algo iba terriblemente mal. La espera se hizo eterna, cada segundo estirándose como una hora en la fría mañana madrileña. Los coches de lujo pasaban por la calle en un desfile silencioso, sus ocupantes lanzando miradas curiosas, algunas compasivas, otras despectivas, a la mujer, modestamente vestida que aguardaba frente a la mansión de los Vargas como una suplicante. Sofía se abrazó a sí misma, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, un pez fuera del agua, expuesta al juicio de un mundo que no era el suyo y que la rechazaba sin siquiera conocerla. Finalmente, la voz regresó a través del intercomunicador, pero esta vez su tono era completamente diferente. Era más frío, más duro, con un filo de acero que cortaba el aire. El señor Vargas no puede atenderla en este momento. Y nos ha dado instrucciones explícitas de no recibir a nadie sin cita previa. La respuesta fue como una bofetada en pleno rostro, dejándola sin aire y con el corazón encogido. ¿Instrucciones? Pero si ayer mismo, empezó a decir, completamente confundida y dolida. ¿Cómo podía Alejandro, el hombre amable y triste de la noche anterior, haberse transformado de la noche a la mañana en alguien tan distante y formal? No tenía ningún sentido, era imposible. Lo siento, pero no puedo ayudarla. Si desea dejar un mensaje, continuó la voz, claramente con la intención de despacharla lo más rápido posible. No, espere, por favor, es importante. Es un objeto personal, algo que creo que valora mucho. Solo quiero asegurarme de que lo reciba, insistió Sofía, su voz teñida de una desesperación creciente. Sabía que algo no cuadraba en absoluto. La amabilidad de Alejandro no podía haber sido una farsa. Había visto la verdad en sus ojos. Tenía que haber otra explicación. Pero ¿cuál podría ser? El misterio empezaba a tomar forma, y el muro que rodeaba a Alejandro era mucho más alto y grueso de lo que había imaginado. Desde una de las ventanas del piso superior, oculta tras una pesada cortina de terciopelo granate, Elena Durán observaba la escena con una sonrisa de fría satisfacción. Sostenía una taza de té de porcelana en una mano y un teléfono inalámbrico en la otra, desde el cual había dado las órdenes precisas al personal de seguridad. Desháganse de ella, con educación pero con firmeza, que entienda que no es bienvenida. Y que no vuelva a acercarse a esta casa bajo ninguna circunstancia, había instruido con voz gélida. Veía a Sofía gesticular frente al intercomunicador, su frustración y confusión evidentes incluso a esa distancia. Para Elena, esa mujer no era más que una oportunista de manual, una cazafortunas que había visto en la vulnerabilidad emocional y física de su sobrino, una oportunidad de oro para salir de la miseria. Creen que es tonto, que es débil porque está en esa silla, pensó Elena con un desprecio infinito hacia el mundo. Pero yo estoy aquí para protegerlo, de ellas, de los buitres y sobre todo, de sí mismo. No iba a permitir que una advenediza con una hija a cuestas deshiciera años de cuidadoso control y manipulación psicológica. Alejandro era suyo, su responsabilidad, su proyecto, su activo más valioso. Y haría absolutamente cualquier cosa para mantenerlo aislado, dócil y dependiente. La presencia de esa mujer era una amenaza directa a su poder, y Elena Durán nunca había perdido una batalla por el poder en su vida. La primera escaramuza la había ganado ella, sin esfuerzo. Vio cómo Sofía finalmente se daba por vencida y se alejaba con los hombros caídos. Elena sonrió. El orden había sido restaurado en su pequeño reino. Pero subestimaba la determinación de Sofía. Dentro de la mansión,
En la penumbra de la vasta biblioteca donde los libros parecían testigos silenciosos de décadas de secretos familiares, Alejandro estaba completamente ajeno a todo lo que acababa de suceder en su puerta. Estaba mirando por otra ventana, una que daba al jardín trasero, un espacio perfectamente cuidado pero sin vida, como un escenario sin actores, un reflejo perfecto de su propia existencia estancada. Su tía Elena entró en la habitación, moviéndose con su sigilo característico, sin hacer ruido, como un fantasma que se desliza por los pasillos de su propio castillo. «Buenos días, querido. ¿Has dormido bien?», preguntó, su voz melosa ocultando la red de acero que había tejido a su alrededor con paciencia y astucia. «Como siempre, tía», respondió él sin girar la silla, su voz monótona y carente de emoción. Elena se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sentía como una marca de posesión, un recordatorio de que con acento agudo N tenía el control. «Anoche me dijeron que tuviste compañía para tu cumpleaños. Espero que no te hayan molestado demasiado». Su tono era casual, como si comentara el tiempo, pero Alejandro conocía bien a su tía. Aquello era un interrogatorio disfrazado de preocupación. «Fue agradable», dijo él escuetamente, sin ofrecer más información. No quería darle detalles. El recuerdo de Sofía y Clara era algo suyo, un pequeño tesoro de normalidad que no quería compartir con ella, no quería que lo contaminara con su cinismo y sus sospechas. «Me alegro, cariño, pero debes tener mucho cuidado. Hay mucha gente mala en el mundo, gente que se aprovecha de la bondad de los demás», continuó Elena, apretando ligeramente su hombro. El mensaje era claro como el agua. «No confíes en nadie, especialmente en nadie que yo no haya aprobado primero». Alejandro sintió una punzada de irritación, una emoción que raramente se permitía sentir, sofocada bajo capas de apatía y resignación. «Solo fue una cena, tía. No voy a casarme con ella ni a regalarle la fortuna familiar». Su tono fue más brusco de lo que pretendía, casi un gruñido, una pequeña rebelión verbal que lo sorprendió incluso a él. Estaba cansado de la sobreprotección de Elena, que a menudo se sentía más como una jaula de oro, una prisión de lujo con paredes invisibles pero inquebrantables. Ella retiró la mano, su rostro adoptando una expresión de falsa herida, un papel que interpretaba a la perfección para manipularlo. «Solo me preocupo por ti, Alejandro. Desde el accidente, eres mi única familia. Tu bienestar es lo único que me importa en este mundo». Era su táctica habitual, su arma más poderosa. Apelar a la culpa, recordarle su dependencia física y emocional. Hacerle sentir un niño desvalido que necesitaba su protección constante. Y como siempre, funcionaba. Alejandro suspiró, el enfado disipándose como humo y dejando en su lugar la familiar y amarga resignación. «Lo sé, tía. Y te lo agradezco. Pero por primera vez en 2 años...». Las palabras sonaron huecas en sus propios oídos. La conversación de la noche anterior con Sofía había despertado algo en él. Un anhelo de normalidad, de conexión genuina. Algo que el dinero no podía comprar, y que evidentemente, su tía no podía controlar. «He organizado tu agenda para hoy. Tienes fisioterapia a las 11 y una reunión con los abogados de la empresa a las 4 para firmar unos documentos», anunció Elena, cambiando de tema bruscamente, volviendo al terreno seguro de la rutina y el control absoluto. Alejandro simplemente asintió, derrotado. La breve rebelión había terminado. O eso era lo que Elena creía, subestimando la semilla que Sofía había plantado sin saberlo. Mientras tanto, en una pequeña y ruidosa cafetería del centro, un lugar anónimo donde podía pasar desapercibida, Sofía miraba el objeto que tenía sobre la mesa de formica. Lo había desdoblado con cuidado, como si fuera una reliquia, un tesoro encontrado en un naufragio. Las iniciales LV estaban bordadas con una maestría increíble, un trabajo de artesanía que hablaba de un mundo de lujo y detalle que ella apenas podía imaginar. No era solo un accesorio, era una pieza de arte, un recuerdo tangible de algo o alguien muy querido. Se preguntó a quién pertenecería originalmente. ¿A él? ¿O quizás a su difunta esposa, Laura? La idea de que pudiera ser un recuerdo de ella, un objeto cargado de amor y pérdida, hizo que su misión de devolverlo fuera aún más urgente y necesaria. No podía simplemente enviarlo por correo o dejarlo en la portería con un guardia de seguridad sin rostro. Tenía que entregárselo en persona, mirarlo a los ojos, y explicarle lo que había pasado en la puerta de su casa, la frialdad con la que la habían despachado. Decidió que lo intentaría de nuevo, pero esta vez sería más inteligente, más estratégica.
No iría directamente a la boca del lobo. Trataría de averiguar algo más sobre él, sobre su vida, sobre quién controlaba realmente esa puerta y ese teléfono. Recordó el nombre del restaurante, El Jardín. Quizás allí alguien podría ayudarla, quizás el camarero joven que le había dado la dirección, o incluso el gerente, si lograba apelar a su conciencia. Era un plan arriesgado. Podría meter en problemas a algún empleado inocente, pero no veía otra opción. Tenía que volver a verlo. Necesitaba entender qué había de verdad y qué era mentira en todo ese asunto. La batalla por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y ella no pensaba rendirse. Elena, por su parte, no dejaba nada al azar. La improvisación era para los débiles y los sentimentales. Después de recibir la información detallada del gerente del restaurante, incluyendo las fotos de las cámaras de seguridad que confirmaban la apariencia humilde y desesperada de Sofía, había contratado a un investigador privado, el mejor y más discreto de Madrid, para que averiguara absolutamente todo sobre Sofía Ramos. En cuestión de horas, tenía un informe completo sobre su mesa. Madre soltera, sin trabajo fijo desde hacía meses, con una orden de desahucio pendiente por impago de varias semanas, viviendo en una pequeña y ruinosa pensión en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Cada dato confirmaba sus peores sospechas y prejuicios. A sus ojos, Sofía era el prototipo perfecto de la cazafortunas desesperada, una loba con piel de cordero. Pobre e ingenua, pensó Elena con una sonrisa condescendiente mientras leía el informe en la pantalla de su tablet. Cree que ha encontrado la solución a todos sus problemas en mi sobrino, pero no sabe con quién se está metiendo. Su plan de contraataque ya estaba en marcha. No solo se aseguraría de que Sofía no pudiera volver a contactar a Alejandro, sino que iba a destruirla, a pulverizarla. Iba a hacer que su vida fuera tan difícil, tan insoportable, que no le quedaran fuerzas ni ganas para volver a pensar en los Vargas. Contactaría al casero de Sofía, se aseguraría de que el desahucio se ejecutara de inmediato, sin prórrogas. Quizás incluso haría una llamada anónima a los servicios sociales, insinuando que la niña no estaba bien cuidada. Elena era experta en destruir vidas sin mancharse las manos. Era un arte que había perfeccionado a lo largo de los años para mantener su posición y su poder. Y Sofía era su próxima obra maestra de la destrucción. Esa noche Alejandro no podía dormir. Daba vueltas en su cama, la enorme habitación de la mansión, sintiéndose más como una celda de lujo que nunca. Los recuerdos de la cena, la risa de Clara, la mirada honesta de Sofía, se mezclaban con las insidiosas palabras de advertencia de su tía. ¿Era Sofía una amenaza? ¿Era su aparente bondad una máscara para ocultar su interés por su fortuna? La duda, sembrada por Elena con maestría, era un veneno que empezaba a hacer efecto en su mente vulnerable. Pero entonces, recordaba los ojos grandes y curiosos de Clara, la dignidad en la voz de Sofía, al hablar de sus problemas sin pedir nada. No había nada falso en ellos, su instinto se lo decía. Se levantó con esfuerzo y se sentó en su silla de ruedas, dirigiéndose a su escritorio en la oscuridad. Abrió un cajón secreto y sacó un pequeño álbum de fotos de cuero. En la mayoría de ellas estaba su esposa, Laura, sonriendo, llena de vida. En una de las últimas fotos, tomada en su último aniversario, ella sostenía en sus manos un objeto de lino blanco, idéntico al que él creía haber perdido. Fue un regalo de ella. Lo llevaba siempre en el bolsillo de la chaqueta, un amuleto, un trozo de ella que se negaba a soltar. Con un nudo en la garganta se palpó los bolsillos de la chaqueta que había usado la noche anterior, que colgaba en el respaldo de una silla. Vacíos. El pánico, frío y afilado, empezó a apoderarse de él. Lo había perdido. Había perdido el último regalo de ella, el último trozo tangible de su amor. La desesperación lo invadió, una sensación que no sentía con tanta intensidad desde el día del accidente. ¿Dónde está?, pensó, una y otra vez, la pregunta martilleando en su cerebro mientras el recuerdo de la cara de Sofía volvía a su mente. La mañana llegó con una nueva y terrible sorpresa para Sofía, un golpe del que quizás no podría recuperarse. Al salir de su habitación para llevar a Clara a la guardería, el dueño de la pensión, un hombre normalmente hosco pero justo, la interceptó en el pasillo con una carta oficial en la mano y una expresión de disculpa en el rostro. Sofía, lo siento mucho de verdad. Es una orden de desahucio inmediata. Tienes 24 horas para irte. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. ¿24 horas? Eso es imposible. Pero si acordamos que le pagaría la semana que viene en cuanto encontrara algo. He estado buscando trabajo sin parar, exclamó, desesperada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies.
El hombre se encogió de hombros, visiblemente incómodo, y sin atreverse a mirarla a los ojos. Lo sé, chica, lo sé. Pero el propietario del edificio ha recibido una oferta para comprarlo todo, una de esas que no se pueden rechazar, y quiere a todos los inquilinos fuera inmediatamente. Me han presionado, no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. La explicación era vaga y no tenía ningún sentido. Sabía que algo más estaba ocurriendo. Era demasiada coincidencia, demasiada mala suerte en tan poco tiempo. Primero, el rechazo humillante en la mansión, y ahora esto. Alguien estaba moviendo los hilos. Alguien poderoso estaba tratando de sacarla de la ciudad, de borrarla del mapa. Y solo podía pensar en una persona con tanto poder e interés en alejarla de Alejandro, su tía, la mujer cuya sombra lo cubría todo. El miedo por primera vez fue más fuerte que la determinación. Estaba sola, con una niña y a punto de quedarse en la calle. ¿Cómo podría seguir luchando ahora? Al día siguiente, el veneno de Elena se esparció por toda la ciudad con una eficacia letal, manchando cada rincón con la tinta de la calumnia. La historia ocupaba la portada del periódico sensacionalista más leído del país, con un titular enorme y cruel que gritaba desde los kioscos: "La oportunista de la Plaza de España". Justo debajo, una fotografía de Sofía, capturada sin su conocimiento a la salida de la pensión, la mostraba con una expresión de angustia, el rostro demacrado por el cansancio y la preocupación, una imagen perfectamente recortada para vender la narrativa de una mujer desesperada y peligrosa. El artículo era una obra maestra de la difamación, una sádica pieza de ficción que la pintaba como una depredadora sin escrúpulos, especializada en cazar a hombres adinerados y vulnerables, utilizando a su pequeña hija como un cebo emocional para generar lástima. Sofía descubrió la traición de la peor forma posible, al salir a la pequeña tienda de la esquina para comprar un liter o de leche para Clara. Vio su propio rostro en la portada y sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, el aire volviéndose denso e irrespirable. La gente en la calle la miraba, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio abierto, los susurros persiguiéndola como avispas. Esa no soy yo, pensó, un grito silencioso en su mente. No pueden creer esto. No es verdad. Fue una humillación pública, un linchamiento mediático que la desnudó de su dignidad en un instante, convirtiéndola en un monstruo a los ojos de toda una ciudad. Aferrada a la pequeña botella de leche, regresó corriendo a la habitación, con el corazón martillándole en el pecho, y las lágrimas de pura impotencia cegándola por completo. El golpe había sido devastador, diseñado para aniquilarla por completo. En la opulenta quietud de la mansión Vargas el desayuno se sirvió en un silencio cargado de tensión, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Elena había dispuesto el periódico sobre la mesa de caoba con una precisión quirúrgica, doblado de tal manera que el rostro de Sofía y el titular quedaban expuestos, inevitables, como una prueba irrefutable de su propia versión de los hechos. Alejandro leyó las palabras y sintió una náusea helada que le subía por la espina dorsal, cada letra una puñalada en su conciencia, cada frase una distorsión cruel de lo que él había vivido. La imagen de Sofía, tan frágil y angustiada en la foto, chocaba violentamente con el recuerdo de su cálida sonrisa y la dignidad de su conversación. ¿Es esto cierto, tía?, preguntó, su voz apenas un susurro que se quebró al final, una pregunta que temía hacer pero que necesitaba una respuesta. Elena lo miró, sus ojos llenos de una tristeza perfectamente ensayada. Una actuación digna de un premio, la máscara de tía preocupada firmemente en su lugar. Me temo que sí, querido. Hice que la investigaran, por tu seguridad. Por nuestra seguridad. Parece que esta mujer tiene un largo historial de acercarse a hombres con recursos. Es una verdadera pena que utilice a su propia hija de esa manera. Cada palabra era una gota de veneno administrada con cuidado para sembrar la duda definitiva. Alejandro se sentía atrapado en una red de confusión. Una parte de él, la parte cínica y desconfiada que Elena había alimentado durante años, le susurraba que todo encajaba. Pero otra parte, la que recordaba la pureza en la risa de Clara, se rebelaba. No la conoces, no sabes cómo es, replicó, aunque su voz carecía de la convicción que deseaba. ¿Una estafadora se tomaría la molestia de intentar devolver un simple recuerdo?, pensó, la imagen del objeto perdido convirtiéndose en una pequeña ancla de duda. Alejandro, solo quiero protegerte, insistió Elena, cubriendo la mano de él con la suya, su tacto frío como el hielo. Olvídala, es lo mejor para todos. Algo estaba a punto de romperse. Sofía se sentía completamente derrotada.
ahogándose en la marea de la vergüenza y la desesperación que la consumía sin piedad. La humillación pública, sumada a la inminente orden de desahucio que significaba dormir en la calle con su hija esa misma noche, era una losa demasiado pesada para soportarla sola. Caminaba sin rumbo por las calles, sintiendo las miradas acusadoras de los extraños como si fueran golpes físicos, cada susurro una nueva herida en su alma ya destrozada. Quizás Elena ha ganado, pensó, las lágrimas secas en sus mejillas, una sensación de vacío total en su interior. No me quedan fuerzas para seguir luchando, estoy sola. Justo cuando la rendición parecía su única salida, cuando estaba a punto de sentarse en un banco y simplemente dejar de luchar, una voz vacilante la llamó por su nombre. Se giró y vio a un joven con expresión nerviosa, al que reconoció vagamente. Era Mateo, el camarero que la había atendido en el jardín. Señorita Sofía, vi lo que pasó. Y el periódico. Es una mentira terrible, una auténtica basura, dijo rápidamente, mirando a su alrededor como si temiera ser descubierto, como un conspirador en territorio enemigo. Sofía lo miró con desconfianza, su corazón demasiado herido para aceptar un gesto de amabilidad sin sospechar de un motivo oculto. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ronca y sin vida. Solo quiero ayudar, respondió él con una sinceridad que traspasó sus defensas. La señora Durán me despidió esta mañana solo por haberte dado la dirección de la mansión. Ella te odia. Pero créeme, no eres la única que la odia a ella. El joven dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro conspirador. Hay alguien que puede ayudarte. Un antiguo jardinero de la familia, Ricardo. Lleva años jubilado, pero conoce todos los secretos de esa casa y odia a Elena Durán más que a nadie en el mundo. Le tendió una servilleta de papel arrugada con una dirección anotada. Dile que vas de mi parte, ten mucho cuidado. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El encuentro con Ricardo, el antiguo jardinero, fue como encontrar un faro en medio de la más oscura de las tormentas, un ancla en un mar embravecido que amenazaba con devorarla por completo. Sofía lo encontró en una modesta casita en las afueras de la ciudad, un pequeño oasis de geranios y rosales que contrastaba con la aridez de su propia desesperanza. Un refugio inesperado lejos de las miradas acusadoras y los susurros venenosos de la ciudad. El hombre, de manos curtidas por la tierra y ojos que habían visto demasiado, la escuchó con una paciencia infinita, asintiendo lentamente mientras ella desgranaba su historia de humillación y miedo, cada palabra un peso que se quitaba del alma, cada lágrima una confesión de su impotencia. Cuando terminó, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas contenidas, Ricardo no ofreció palabras vacías de consuelo, pues sabía que las palabras no podían reparar el daño causado por una mujer como el Jobuya Ena. En su lugar, se levantó con la lentitud de los años, fue a un viejo baúl de madera que olía a lavanda y naftalina, un aroma a tiempos pasados, y sacó un pequeño diario en cuaderno en cuero azul, gastado por el tiempo y el secreto que guardaba en su interior. Este era el diario de la señora Laura, la esposa de Alejandro, dijo, su voz grave resonando con el peso de los años, y la lealtad a una memoria que se negaba a dejar morir. Ella me lo confió poco antes del accidente. Sabía que Elena era un buitre esperando su momento, esperando la oportunidad para hacerse con todo el control. El corazón de Sofía dio un vuelco, una descarga eléctrica de esperanza y terror recorriendo su cuerpo. ¿Y si esta es la única arma que tengo?, pensó, una mezcla de pánico y una nueva y feroz determinación naciendo en su interior. El destino le estaba ofreciendo una última carta, y tenía que jugarla. Ricardo le entregó el diario a Sofía, sus dedos temblorosos tocando los de ella por un instante un espacio de responsabilidad y confianza que la dejó sin aliento, como si le estuviera entregando una antorcha en la oscuridad. Laura me hizo prometer que si alguna vez veía que Elena intentaba destruir a Alejandro, o a cualquiera en su nombre, usaría esto para protegerlo. Continuó el anciano, sus ojos fijos en los de ella, transmitiéndole la solemnidad de un juramento hecho a una persona amada. La verdad está aquí dentro, hija. Elena le teme a la verdad más que a nada en este mundo. Úsala con sabiduría. Porque una verdad así puede sanar, pero también puede destruir. La responsabilidad era inmensa, casi aterradora. Un peso que se sumaba al que ya llevaba sobre sus hombros cansados. Sofía abrió el diario con cuidado. Las páginas amarillentas llenas de una caligrafía elegante y firme, la voz de una mujer que hablaba desde el más allá.
Eran los pensamientos de Laura, sus miedos sobre la creciente ambición de Elena, sus preocupaciones por la vulnerabilidad emocional de Alejandro, sus planes para un futuro lejos de la influencia tóxica de la tía, un futuro que nunca llegó. ¿Y si no funciona?, pensó Sofía, el pánico atenazándola por un segundo. ¿Y si esto solo empeora las cosas para todos nosotros, para Clara, para mí? Pero en el fondo de su corazón, al leer las primeras líneas que describían con una precisión escalofriante la personalidad manipuladora de Elena, supo que no tenía otra opción. No se trataba solo de su honor, se trataba del legado de Laura y de la libertad de Alejandro. Era una batalla que no había elegido, pero que ahora tenía que librar con todas sus fuerzas hasta el final. Las historias de Ricardo pintaban un retrato desolador de la manipulación de Elena, anécdotas que eran como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban, revelando una imagen monstruosa de control y crueldad psicológica. Le habló de cómo, tras la muerte de los padres de Alejandro en aquel trágico accidente de coche, Elena se había erigido como su protectora, aislándolo sutilmente de amigos y de cualquier influencia externa que ella no pudiera controlar, tejiendo una red invisible pero increíblemente fuerte a su alrededor. Siempre fue así, incluso antes de la tragedia, explicó Ricardo, su mirada perdida en los recuerdos dolorosos de la mansión, como si viera fantasmas del pasado en el aire de su pequeño salón. Laura era la única que le plantaba cara, la única que veía la oscuridad detrás de su sonrisa de hiena. Discutían a menudo, siempre en privado, sobre el control que Elena ejercía sobre las finanzas, sobre la vida de Alejandro. Laura quería que se marcharan, que empezaran de nuevo lejos de ella, en un lugar donde pudieran respirar, donde pudieran ser libres. Elena no era una tía preocupada, era una carcelera, una araña que había tejido una tela de dependencia y control psicológico durante décadas, alimentando la fragilidad de su sobrino para fortalecer su propio poder, haciéndole creer que el mundo era un lugar peligroso, y que solo ella podía protegerlo. Sofía sintió un escalofrío al comprender la verdadera profundidad de la soledad de Alejandro. No estaba solo por el duelo, estaba prisionero en una jaula de oro, y su tía tenía la única llave que lo mantenía encerrado. Y ahora, sin saberlo, ella se había convertido en una amenaza para esa carcelera. Ella le ha hecho creer que el mundo exterior es peligroso, que todos quieren hacerle daño para quitarle su dinero. Continuó Ricardo con una amargura palpable, su voz teñida de la frustración de años de impotencia, de haber visto la injusticia sin poder hacer nada para detenerla. Le ha convencido de que ella es su única salvadora, su único escudo contra un mundo hostil. Pero en realidad, ella es la mayor amenaza de todas, el lobo disfrazado de pastor, el veneno disfrazado de medicina. Las palabras del jardinero resonaron en la mente de Sofía, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La imagen de Alejandro, solo en aquella mansión inmensa, prisionero de sus propios fantasmas y de la manipulación de su tía, la conmovió profundamente. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre o de evitar un desahucio. Se trataba de liberar a un hombre atrapado, de honrar la memoria de una mujer valiente que había intentado hacer lo mismo, y había perdido la vida en el intento. Tengo que hacer algo, pensó Sofía, la determinación solidificándose en su interior, desplazando el miedo y la duda. No por mí, por él, por Laura, por la verdad. Sabía que el camino sería peligroso, y que Elena usaría todo su poder para aplastarla, para silenciarla para siempre, pero ahora tenía un propósito, y tenía el diario de Laura como escudo y espada. El miedo no había desaparecido, seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero la resolución era ahora mucho más grande, un fuego que ardía con fuerza en su pecho. La batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, no se rendiría sin luchar hasta el final. Pero ¿cómo podría una mujer sola enfrentarse a un imperio tan poderoso? La idea surgió de la desesperación, pero se forjó en la justicia. Sofía sabía que no podía luchar contra Elena Durán en su terreno, en los despachos de abogados caros o en las portadas de los periódicos que ella compraba con su inmensa fortuna. Esos eran campos de batalla donde el dinero y la influencia siempre ganaban, y ella no tenía ni lo uno ni lo otro. Tenía que llevar la batalla a un lugar neutral, un lugar público donde la verdad, dicha con sencillez y desde el corazón, pudiera tener una oportunidad de ser escuchada por la gente común, por personas que entendían de lucha, de injusticia y de dignidad. La Plaza Mayor, el corazón de Madrid, un lugar emblemático donde la voz del pueblo, en ocasiones, podía ahogar el poder de los tiranos y las élites.
El plan era simple, casi ingenuo en su concepción. Una pequeña concentración pacífica. No una protesta violenta, sino una declaración de dignidad. Una sola mujer contra un imperio. Con la ayuda de Mateo, el camarero despedido que compartía su sed de justicia, y de un par de madres de la guardería de Clara que conocían su lucha diaria y se negaban a creer las calumnias del periódico, empezaron a prepararse en el pequeño salón de Ricardo. Eran un ejército improbable, armado con poco más que su convicción y unos pocos cartones. Pero a veces la convicción es el arma más poderosa de todas, y la única que se necesita para cambiar el curso de la historia. Se sentía como una locura, pero era la única locura que le quedaba por intentar. Hicieron pancartas con mensajes sencillos, escritos a mano con rotuladores de colores sobre cartones reciclados que habían recogido de los contenedores cercanos. No había consignas grandilocuentes ni discursos políticos, solo verdades directas y humanas que cualquiera podía entender. La verdad no tiene precio, mi dignidad no está en venta, soy madre, no una criminal. Eran armas de cartón y tinta contra un imperio de mentiras impresas en papel cuché, una batalla desigual a todas luces. Esto es una locura, una absoluta locura, pensó Sofía mientras pintaba una de las pancartas, con Clara durmiendo plácidamente a su lado en un colchón improvisado en el suelo de la casa de Ricardo, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus vidas, un mundo de adultos que ella aún no podía comprender. ¿Quién va a escuchar? ¿A una mujer como yo? ¿A una simple limpiadora a la que han etiquetado de delincuente? La duda era un veneno que intentaba paralizarla, susurrándole al oído que se rindiera, que era inútil, que solo conseguiría humillarse aún más. Pero entonces miró el rostro dormido de su hija, tan pacífico, tan inocente, y supo que no podía rendirse. Lucharía por ella, para que Clara pudiera crecer en un mundo donde el nombre de su madre no estuviera manchado por la mentira, donde la dignidad no fuera un lujo reservado para los ricos, sino un derecho fundamental para todos. Era David contra Goliat, una batalla desigual y casi suicida, pero la historia recordaba que a veces, una sola piedra lanzada con fe era suficiente para derribar a un gigante poderoso. Y ella tenía su piedra, la verdad. El día señalado, el cielo de Madrid, era de un gris plomizo, un reflejo perfecto del nudo de ansiedad que Sofía sentía en el estómago. Una presión que le dificultaba respirar. La Plaza Mayor estaba llena de su bullicio habitual. Turistas haciendo fotos frente a la estatua de Felipe III. Artistas callejeros intentando captar la atención de los transeúntes. El murmullo constante de una ciudad que nunca se detiene, indiferente a su pequeño drama. Su pequeño grupo se instaló en una esquina, casi perdidos en la inmensidad de la plaza, una pequeña isla de protesta en un océano de indiferencia. Eran apenas una docena de personas, con sus pancartas caseras y sus rostros llenos de una mezcla de miedo y determinación. Algunos transeúntes los miraban con curiosidad, otros con absoluta indiferencia, y unos pocos con el desprecio que habían aprendido del periódico, juzgándola sin conocerla, lanzando miradas cargadas de veneno. Sofía respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, un temblor que no podía controlar. Subió a una pequeña caja de madera que le servía de improvisado y humilde escenario, y cogió el modesto megáfono que Mateo había conseguido. El corazón le latía tan fuerte en el pecho, que temía que se le saliera, su pulso martilleando en sus oídos como un tambor de guerra. Todas las miradas estaban ahora sobre ella. El momento había llegado. Era ahora o nunca. No puedo fallar, pensó. No por mí, por Clara, por la verdad. Mi nombre es Sofía Ramos, comenzó, su voz temblando al principio, apenas un susurro amplificado por el megáfono, pero ganando fuerza con cada palabra, con cada respiración, alimentada por la adrenalina y la justicia de su causa. Puede que hayan visto mi cara en los periódicos estos últimos días. Me han llamado muchas cosas. Oportunista. Cazafortunas. Mentirosa. Han intentado destruir mi reputación, quitarme mi trabajo, mi casa, mi dignidad. Hizo una pausa, mirando a los rostros de la pequeña multitud que empezaba a congregarse, atraída por la cruda sinceridad de la escena, por la valentía de esa mujer sola sobre una caja de madera, enfrentándose al mundo. No estoy aquí para pedirles dinero. No estoy aquí para pedirles compasión ni lástima. Solo estoy aquí para pedirles algo mucho más valioso, que escuchen la verdad. Una verdad que una mujer muy poderosa, Elena Durán, no quiere que se sepa, porque esa verdad amenaza el imperio de mentiras sobre el que ha construido su poder. Sus
Palabras eran sencillas, directas, sin adornos, cargadas con el peso de la experiencia vivida, y por eso mismo, resonaban con una fuerza inesperada. «Por favor, que esto funcione», rogó en silencio, una plegaria desesperada dirigida a un cielo que parecía tan indiferente como la mayoría de la gente a su alrededor. «Solo necesito una oportunidad, solo una pequeña grieta en el muro de sus mentiras para que la verdad pueda salir a la luz, para que la gente vea quién soy de verdad». La pequeña multitud crecía, poco a poco, y el silencio se hacía más denso. La estaban escuchando. Por un momento, un breve y frágil momento, pareció que la sinceridad de su voz estaba logrando abrirse paso entre el cinismo y la prisa de la multitud. La gente se detenía, escuchaba con atención. Algunos asentían, conmovidos por la imagen de esa madre soltera luchando por su honor con una valentía que desarmaba. Un par de periodistas de medios digitales, alertados por Mateo, empezaron a grabar con sus teléfonos móviles, transmitiendo en directo la escena, multiplicando el alcance de su voz. Sofía relató su encuentro con Alejandro, la simple noche de lluvia, el gesto de amabilidad, sin adornos, sin victimismo. Habló de la humillación en la puerta de la mansión, de la campaña de desprestigio orquestada por Elena, de la orden de desahucio que pendía sobre ella y su hija como una espada de Damocles. Estaba construyendo un frágil puente de empatía con sus palabras, conectando con la decencia básica de la gente, con su sentido de la justicia. Pero justo cuando una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder en su pecho, justo cuando empezaba a creer que quizás, solo quizás, podría ganar, una sombra se cernió sobre la plaza. Un coche negro, elegante y siniestro, se detuvo en el borde de la plaza con un chirrido de neumáticos, y de él descendió Elena Durán, flanqueada por dos hombres de traje oscuro que parecían tallados en granito. La reina había llegado a su tablero de ajedrez para terminar la partida de una vez por todas. La atmósfera cambió al instante, la tensión volviéndose casi insoportable. Elena se movía con la seguridad de una depredadora que entra en sus dominios, su mirada fría barriendo la pequeña concentración con un desprecio absoluto, como si fueran insectos que se atrevían a desafiarla en su propio territorio. El murmullo de la multitud cambió instantáneamente, la curiosidad se tornó en expectación morbosa. El espectáculo estaba a punto de empezar, y ahora tenía a sus dos protagonistas cara a cara, el bien contra el mal en el corazón de la ciudad. Sofía sintió que se le helaba la sangre en las venas, el aire se le escapaba de los pulmones. La araña había venido a su nido para destruirla en público, para convertir su desesperado acto de defensa en su humillación final. No puede ser, pensó, el pánico apoderándose de ella de nuevo, más fuerte que antes, una ola helada que la paralizaba. Me ha encontrado. Ha venido a humillarme aquí, delante de todos, a terminar lo que empezó. Todo parecía perdido, la pequeña luz de esperanza que había logrado encender, estaba a punto de ser extinguida por una oscuridad implacable, por el poder arrollador de esa mujer que parecía invencible. Elena no necesitaba un megáfono. Su voz, entrenada en salas de juntas y salones de poder, se proyectó por la plaza con una claridad cortante, acallando todos los demás sonidos, imponiendo un silencio tenso y expectante. La batalla final había comenzado, y Sofía se sentía completamente desarmada y a su merced. ¿Podría la verdad, por sí sola, ser suficiente para derrotar a un poder tan grande? ¡Qué conmovedor espectáculo!, comenzó Elena, con una sonrisa sarcástica que no llegaba a sus ojos gélidos, su voz goteando un veneno dulce y letal. La pobre madre soltera, la víctima inocente de un sistema cruel. Una historia tan vieja como el tiempo, y tan falsa como las lágrimas que seguramente veremos en breve si el guión lo requiere. Se acercó a Sofía, rodeándola lentamente como un tiburón que rodea a su presa, su presencia emanando una autoridad que intimidaba a todos los presentes, creando un círculo de poder a su alrededor del que nadie se atrevía a entrar. Esta mujer, continuó, señalando a Sofía con un dedo acusador, un gesto dramático para las cámaras de los teléfonos que la grababan, convirtiéndola en el centro de un circo mediático. Intentó manipular a mi sobrino, Alejandro Vargas, un hombre que aún sufre las secuelas de una terrible tragedia personal. Se aprovechó de su bondad, de su vulnerabilidad, para intentar hacerse con una fortuna que no le pertenece, que jamás le pertenecerá. La multitud, indecisa hasta ese momento, comenzó a murmurar, a mirar a Sofía con una nueva sospecha, la semilla de la duda plantada por la elocuencia de Elena.
Las palabras de Elena, respaldadas por su aire de poder y riqueza, eran veneno puro, y estaban funcionando a la perfección. Estaba pintando a Sofía exactamente como la habían descrito los periódicos, una villana sin escrúpulos, una depredadora social. Y la gente, como siempre, prefería creer en la versión de los poderosos. Elena abrió un maletín de cuero que le tendió uno de sus hombres y sacó un fajo de documentos, agitándolos en el aire para que todos los vieran, como si fueran la prueba irrefutable de la culpabilidad de Sofía. Aquí tengo pruebas irrefutables de sus deudas, de sus intentos fallidos de conseguir dinero por medios dudosos, de su historial de engaños, proclamó con voz triunfante, su voz resonando en la plaza con la fuerza de una sentencia judicial. Esta mujer es una estafadora profesional, una artista del engaño, y está usando a su propia hija como peón en su despreciable juego para dar lástima. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la reputación de Sofía. Se quedó sin palabras, paralizada por la audacia de la mentira, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies por segunda vez en pocos días. Era su palabra, la palabra de una nadie, contra la de una de las mujeres más poderosas de la ciudad, que además presentaba pruebas, aunque fueran falsas. Y estaba perdiendo. Estaba perdiendo de la forma más humillante posible, delante de todo el mundo. No tengo nada, no puedo defenderme, pensó, la desesperación ahogándola por completo, un nudo en la garganta que le impedía hablar, que le impedía respirar. Estaba completamente sola, expuesta ante un tribunal popular que ya había dictado su veredicto en su contra, influenciado por el poder y la elocuencia de su verdugo. La trampa se había cerrado sobre ella y no había escapatoria alguna. Su última esperanza se había convertido en su tumba. Algo estaba a punto de romperse. La humillación era total, pública y absolutamente devastadora. Elena sonreía, saboreando su victoria, deleitándose en la destrucción pública de la mujer que se había atrevido a desafiarla. Había convertido la desesperada defensa de Sofía en un circo mediático, del que ella era la dueña y señora, la domadora que había puesto a la fiera en su lugar. «Ahora sí nos disculpa», dijo Elena con falsa cortesía, dirigiéndose a la multitud como si fuera su audiencia personal, su público fiel. «Tenemos asuntos más importantes que atender que las fantasías de una mujer desesperada. Les sugiero a todos que vuelvan a sus vidas y dejen que la justicia se ocupe de esta molestia». El golpe final había sido asestado con una precisión quirúrgica, relegándola a la categoría de un simple problema a resolver. Sofía bajó la cabeza, completamente derrotada, las lágrimas de rabia e impotencia finalmente brotando de sus ojos, quemándole las mejillas. Había fracasado. Había perdido su dignidad, su honor y la batalla. Pero justo en ese instante, un sonido rompió la tensión, un zumbido eléctrico suave pero insistente que se acercaba, un sonido que no encajaba en la escena. Un camino se abrió entre la multitud, como las aguas del Mar Rojo, la gente apartándose con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Y por él avanzaba una silla de ruedas, cambiando el destino de todos para siempre. El juego no había terminado. En la silla iba Alejandro Vargas. A su lado, empujando la silla con una expresión de desafío en el rostro, estaba Mateo, el camarero, el aliado inesperado. El silencio que cayó sobre la Plaza Mayor fue absoluto, denso, casi palpable. Se podía oír el latido de un corazón colectivo, un latido de pura expectación. Todos los ojos, incluyendo los de una estupefacta y lívida Elena Durán, se clavaron en él como si fuera una aparición, un fantasma venido a ajustar cuentas con el mundo de los vivos. Alejandro levantó la vista, su mirada recorriendo la escena con una lentitud deliberada. Las pancartas caídas en el suelo, el rostro lloroso de Sofía, y la expresión triunfante y ahora congelada en una mueca de horror de su tía. «Tía», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente fuerte, resonando en la plaza con una autoridad que nadie le había escuchado en años, una voz que parecía venir de un hombre nuevo, o quizás del hombre que siempre había sido, sepultado bajo el dolor y el control. «Creo que has olvidado decir algunas cosas, el Coramov que mente gire». Mundo de Elena, tan cuidadosamente construido, tan sólidamente cimentado en el control, comenzó a temblar sobre sus cimientos. «No puede ser. ¿Cómo ha salido? ¿Cómo se ha atrevido?», pensó ella. El pánico comenzando a corroer su fachada de fría compostura, una grieta apareciendo en su armadura de poder. El rey había vuelto a su tablero, y la partida estaba a punto de dar un giro inesperado. Alejandro maniobró su silla hasta quedar junto a Sofía, creando una barrera protectora entre ella y su tía,
Un gesto que lo decía todo sin necesidad de palabras, una declaración de lealtad que resonó más fuerte que cualquier discurso. No la miró a ella todavía, sino que se dirigió directamente a la multitud, a las cámaras de los teléfonos que ahora lo grababan todo con una avidez renovada, conscientes de estar presenciando un momento histórico, el resurgir de un hombre que todos daban por acabado. Durante 2 años, he vivido en silencio. He dejado que otros hablaran por mí, que decidieran por mí, que pensaran por mí, comenzó, su voz cargada de una emoción cruda y palpable que capturó la atención de todos, una confesión pública de su propia debilidad. Mi tía Elena Durán les ha dicho que me ha estado protegiendo, y en cierto modo es cierto. Me ha protegido de la vida, me ha protegido de la esperanza, me ha protegido de la verdad. El ataque era directo, ineludible, una flecha lanza da al corazón del imperio de su tía. Se giró lentamente para encarar a Elena, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida, la tormenta desatándose en sus ojos al ver que su marioneta había cortado sus hilos. Me dijiste que esta mujer era una cazafortunas. Me dijiste que solo quería mi dinero. Pero hay algo que no sabes, tía. Hay algo que ella intentó hacer desde el primer día que nos conocimos, algo que tú le impediste hacer. Alejandro se volvió hacia Sofía, su mirada suavizándose por primera vez, encontrando sus ojos llenos de lágrimas y de una confusión esperanzada. Sofía, dijo con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras anteriores, una ternura que era un bálsamo para el alma herida de ella. Todavía tienes lo que intentaste devolverme esa misma noche, y que mis guardias por orden de mi tía te impidieron entregar. Con manos temblorosas, sin entender del todo pero confiando en él ciegamente, Sofía sacó del bolsillo de su abrigo la delicada tela de lino blanco y se la entregó. Alejandro la tomó, sus dedos rozando los de ella en un gesto cargado de significado, y la sostuvo en alto para que todos la vieran, la tela ondeando suavemente en la brisa fría de la plaza, un pequeño estandarte de inocencia en medio de la batalla, una bandera blanca que declaraba la verdad. La multitud contuvo la respiración, un silencio expectante se apoderó de cada rincón de la plaza. El momento de la verdad. Don había llegado, y todos lo sabían. La plaza entera parecía haberse convertido en el escenario de un tribunal popular. Y el veredicto estaba a punto de ser dictado, no por un juez con toga, sino por la conciencia de un hombre que, en ese preciso instante, había decidido romper sus cadenas para siempre y reclamar su propia voz. Esto no estaba en mis planes, pensó Elena, sintiendo un miedo gélido que no había experimentado en décadas, la sensación de perder el control por primera vez en su vida. Pañuelo asterisco, dijo Alejandro, su voz resonando con una claridad que atravesó el corazón de todos los presentes, cada sílaba cargada de un significado profundo y doloroso. Fue el último regalo que me hizo mi esposa, Laura, antes de morir en el accidente. El murmullo que recorrió la multitud fue de pura conmoción, un suspiro colectivo de empatía y comprensión. La historia personal, el detalle íntimo y doloroso, transformó la escena de un vulgar conflicto por dinero a una cuestión profunda de honor, memoria y amor perdido. Lo perdí la noche que conocí a Sofía y a su hija, una noche en que estaba perdido en mi propio dolor. Desde ese día, ella ha intentado devolvérmelo. No una, sino varias veces. No ha pedido nada a cambio. No ha exigido recompensa. Solo quería devolver un simple recuerdo a un hombre que creía que lo valoraría. ¿Les parece ese el comportamiento de una cazafortunas, de una estafadora? La pregunta retórica quedó suspendida en el aire, cargada de una lógica simple e irrefutable que destrozaba cada una de las acusaciones de Elena. La gente comenzó a mirar a Elena de otra manera, con duda, con sospecha. La marea estaba cambiando, lenta pero inexorablemente, en contra de la mujer poderosa. Su castillo de mentiras empezaba a derrumbarse, piedra a piedra, ante la simple verdad de un objeto cargado de amor. Elena intentó intervenir, su voz perdiendo su filo autoritario, teñida ahora de una nota de desesperación que no pudo ocultar. Alejandro, por favor. No sabes lo que dices, estás confundido, te están manipulando. Balbuceó, pero él la silenció con una sola mirada, una mirada que ella no le había visto nunca, llena de una fuerza y una claridad que no sabía que poseía, la mirada de un hombre libre. La que está confundida eres tú, tía. Si crees que voy a permitir que destruyas a una persona inocente solo para mantener tu control sobre mí y sobre el legado de mis padres. Entonces, hizo una seña a Ricardo, que había permanecido en un segundo plano, esperando su momento, el guardián de la verdad. El anciano jardinero se adelantó,
sosteniendo el diario de cuero azul, con una reverencia casi sagrada, como si fuera un texto sagrado. Y por si mis palabras y este recuerdo no son suficientes, continuó Alejandro, tomando el diario de manos de Ricardo. Quizás las palabras de mi difunta esposa lo sean. Abrió el diario en una página marcada con una cinta de seda, y con voz firme y clara, comenzó a leer para toda la plaza. Elena me asusta, cada día más. Su ambición no tiene límites. Ve a Alejandro no como a un sobrino al que quiere, sino como a una posesión, como la llave de la fortuna familiar. Temo el día en que yo no esté aquí para protegerlo de ella. La voz de Laura, leída por su marido, resonó desde la tumba, una acusación póstuma que selló el destino de Elena Durán para siempre, una verdad tan poderosa que nadie se atrevió a dudar de ella. El silencio en la plaza era total, roto solo por el sonido de la verdad cayendo como un martillo sobre la mentira. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El impacto de las palabras del diario fue como una onda expansiva que sacudió la Plaza Mayor hasta sus cimientos. La verdad, cruda, íntima y póstuma, era innegable y devastadora. La multitud, que momentos antes había sido manipulada con tanta facilidad por Elena, se volvió contra ella con una furia justiciera, un monstruo de 1000 cabezas que ella misma había convocado, y que ahora se la iba a devorar. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Manipuladora, ladrona, justicia. Los periodistas, oliendo la historia del año, se abalanzaron sobre Elena, sus cámaras y micrófonos creando una jaula mediática a su alrededor, una prisión de la que no podía escapar. Por primera vez en su vida, Elena Durán perdió el control. Su rostro, antes una máscara de poder impasible, se contrajo en una mueca de pánico y odio. Intentó abrirse paso, pero su poder se había desmoronado en cenizas. Finalmente, fue escoltada por la policía, no para arrestarla sino para protegerla de la ira del pueblo que la juzgaba sin piedad. La plaza estalló en aplausos, no para celebrar la caída de una mujer, sino el triunfo de la verdad. En medio del caos, Alejandro y Sofía se miraron. No necesitaron palabras. En sus ojos había una comprensión profunda y el comienzo de algo nuevo, algo hermoso nacido de las cenizas del dolor. Clara, que había observado todo con la confusa comprensión de una niña, corrió hacia ellos, abrazando la pierna de Sofía y tomando la mano de Alejandro. Por primera vez los tres juntos, parecían una familia herida pero finalmente libre y unida. Las luces de las sirenas de la policía pintaron la Plaza Mayor con destellos azules y rojos, una despedida visualmente espectacular y profundamente humillante para el oscuro imperio de Elena Durán. La multitud, que momentos antes era un hervidero de tensión y acusaciones, se había transformado en un mar de teléfonos móviles, cada pantalla grabando el final definitivo de una era de tiranía y manipulación en la ciudad. Poco a poco, la gente se fue dispersando dejando tras de sí un eco de justicia que resonaba en el aire fresco de la noche y el murmullo incipiente de una historia que se contaría durante generaciones. En el centro de esa plaza que recuperaba su normalidad, quedaron ellos tres, como una pequeña isla de calma en el epicentro del terremoto que acababan de provocar: Alejandro, Sofía y la pequeña Clara. El aire olía a lluvia pasada, a tierra mojada, y a una libertad recién estrenada que se sentía casi palpable. Alejandro, con un gesto que contenía años de arrepentimiento y esperanza, extendió una mano temblorosa y la posó con delicadeza sobre la de Sofía, que descansaba en el brazo de su silla de ruedas. No hicieron falta palabras grandilocuentes ni discursos ensayados. El simple contacto de su piel, el calor que se transmitía entre ellos en la fría noche, se convirtió en un lenguaje mucho más poderoso. Un pacto silencioso de gratitud, de respeto y del frágil comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Clara, ajena a la magnitud de los acontecimientos pero profundamente sensible a la atmósfera de alivio que los envolvía, soltó la mano de su madre y rodeó con sus bracitos la rodilla de Alejandro, apoyando su cabeza en ella con una confianza total y desarmante. Aquel gesto tan puro e inocente fue la verdadera victoria, la prueba irrefutable de que la vida, a pesar de todo el dolor, siempre encuentra la manera de volver a empezar. «Lo siento», susurró Alejandro, su voz quebrada por la emoción contenida que luchaba por salir rompiendo el sagrado silencio que se había instalado entre ellos. «Siento todo por lo que te he hecho pasar, Sofía, por no haberte creído desde el principio, por haber sido tan ciego, por haber dejado que el veneno de mi tía nublara mi juicio». Sofía levantó la vista, y sus ojos, todavía húmedos pero ya no por el dolor sino por una emoción abrumadora y liberadora, se encontraron con los suyos.
Negó suavemente con la cabeza, una pequeña y genuina sonrisa, dibujándose en sus labios cansados pero serenos. No tienes que disculparte por nada, Alejandro, estás aquí ahora. Eso es lo único que importa en todo el mundo. La increíble sencillez y la profunda generosidad de sus palabras lo desarmaron por completo. No había rastro de rencor en su voz, ni un ápice de reproche en su mirada, solo una comprensión profunda y una nobleza de espíritu que él sentía, con toda su alma, que no merecía en absoluto. Comprendió en ese instante que Sofía no solo había luchado por su propia dignidad o por la de su hija, había luchado también por él, por el hombre que ella había intuido que existía, sepultado bajo incontables capas de dolor, soledad y una cruel manipulación. Ella había visto a través de los barrotes de su jaula de oro, y había luchado para liberarlo, incluso cuando él mismo no tenía la fuerza ni la voluntad para hacerlo. «Vámonos a casa», dijo él, y la palabra casa adquirió de repente un significado completamente nuevo, un sonido que ya no evocaba la soledad y los recuerdos amargos de un mausoleo, sino la cálida promesa de un futuro compartido, de un refugio construido sobre los sólidos cimientos de la verdad y la confianza. Mateo, que había permanecido a una distancia prudente, se acercó con una sonrisa de oreja a oreja y comenzó a empujar la silla. La vuelta a la mansión fue un viaje a través de un mundo completamente nuevo, aunque las calles de Madrid fueran las mismas de siempre. El sol por fin se abría paso entre las nubes grises que se disipaban, bañando la ciudad con una luz dorada y cálida que parecía celebrar su victoria personal. Al cruzar las imponentes puertas de hierro de la propiedad, el aire dentro de los muros ya no se sentía pesado, opresivo, cargado con los secretos y las tristezas de varias generaciones. Se sentía ligero, limpio, como si la confesión pública de Alejandro en la plaza hubiera actuado como un poderoso exorcismo, expulsando de una vez por todas a los fantasmas del pasado que habían habitado en cada rincón durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, Alejandro no vio la mansión como su prisión de lujo, su jaula dorada, sino como un inmenso lienzo en blanco, un lugar lleno de infinitas posibilidades donde podía empezar a pintar una nueva vida, una vida llena de los colores vibrantes y alegres que Sofía y Clara habían traído consigo. Nunca pensé que volvería a sentir esto, pensó Alejandro, un torrente de gratitud tan intenso que casi dolía inundando su pecho. Esta sensación de volver a casa de verdad, no solo a un edificio lleno de muebles caros y silencios incómodos. Clara, al entrar en el enorme vestíbulo de mármol que antes imponía un respeto sepulcral, soltó una risita cristalina y su voz resonó en el silencio, llenando el vasto espacio con la música más pura que se pudiera imaginar. La casa por fin, después de décadas de letargo, volvía a tener un alma, un corazón que latía con fuerza al ritmo de la esperanza. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios, una demolición controlada y meticulosa del antiguo régimen de Elena, y la construcción de uno nuevo basado en la honestidad, la transparencia y la libertad. Lo primero que hizo Alejandro fue llamar a su equipo de abogados. Con una firmeza en su voz que los dejó absolutamente atónitos, revocó todos y cada uno de los poderes que le había otorgado a Elena. Tomó el control absoluto de su patrimonio y de las empresas Vargas, y dio instrucciones claras y precisas para que se iniciaran los procedimientos legales pertinentes contra su tía por administración fraudulenta y abuso de confianza. No lo hizo por un simple deseo de venganza, aunque una parte de él sentía una fría satisfacción al desmantelar pieza por pieza el imperio de mentiras que Elena había construido. Lo hizo por justicia. Lo hizo por el legado de sus padres para limpiar su buen nombre. Lo hizo por la memoria de Laura, para asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir la tiranía y la codicia de su tía. El escándalo fue mayúsculo, ocupando las portadas de todos los periódicos, pero esta vez con la verdad como única protagonista. Elena Durán desapareció de la vida pública, exiliada por la vergüenza y el desprecio social. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Mientras tanto, en la mansión, una revolución mucho más silenciosa pero infinitamente más significativa estaba teniendo lugar. Una revolución del corazón, una que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro le pidió a Sofía que se quedara en la mansión. No se lo pidió como si fuera una invitada a la que alojaba temporalmente. Ni como una empleada, sino como una parte fundamental de la casa, como una parte esencial de su vida. Este lugar necesita luz, necesita risas. Os necesita a vosotras, le dijo una tarde, con una sinceridad que le desnudaba el alma, mientras veían a Clara correr por el inmenso jardín persiguiendo mariposas. Sofía aceptó, no por necesidad económica o por falta de alternativas, sino por una elección libre y consciente de su corazón.
porque en ese hombre triste y solitario que había conocido en un restaurante, había encontrado un alma gemela. Juntos, comenzaron el lento pero constante proceso de sanar. Leían el diario de Laura, no con la tristeza desgarradora del pasado, sino con una profunda sensación de gratitud hacia la mujer que, incluso después de la muerte, les había mostrado el camino hacia la verdad y, en última instancia, hacia la felicidad. Alejandro le contaba historias de su vida con ella, de su risa contagiosa, de sus sueños compartidos, y por primera vez, hablar de Laura no le abría una herida en el alma, sino que le traía una paz melancólica. Laura te habría querido mucho, Sofía, le confesó una noche bajo un cielo cuajado de estrellas en la terraza. Ella siempre supo ver la bondad en las personas. Y tú eres la persona más bondadosa que he conocido en toda mi vida. Sofía simplemente le apretó la mano, entendiendo el inmenso regalo de confianza que él le estaba haciendo al compartir su recuerdo más sagrado con ella. Clara fue la verdadera artífice de la asombrosa transformación de la mansión. Con su energía inagotable y su curiosidad infinita, llenó cada una de las solemnes habitaciones de vida, de color y de un desorden feliz que era la antítesis de la rigidez anterior. Sus juguetes de colores brillantes, esparcidos por el suelo, contrastaban con la sobria y oscura elegancia de los muebles antiguos, creando una nueva y vibrante estética. Sus dibujos, pegados con celo en la puerta de la nevera de acero inoxidable, se convirtieron en obras de arte mucho más valiosas que los cuadros de pintores famosos que colgaban en las paredes del salón. Convirtió el formal y silencioso salón principal en una bulliciosa sala de juegos, y el impecable jardín, antes un mero objeto de contemplación, en un vasto campo de aventuras y tesoros escondidos. Alejandro la observaba durante horas, completamente fascinado por su necesidad de encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Cada risa de Clara era como una nota musical que recomponía la sinfonía rota de su alma. Empezó a participar activamente en sus juegos, empujando su silla de ruedas a toda velocidad por los pasillos mientras jugaban al escondite o leyéndole cuentos por la noche. A través de los ojos inocentes de Clara, Alejandro redescubrió la belleza de las cosas sencillas que había olvidado por completo. El sabor de una galleta de chocolate, la suavidad del césped, la magia efímera de una pompa de jabón. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo sin esto?, se preguntaba a menudo, sintiendo una punzada de arrepentimiento por los años perdidos en la oscuridad, pero también una inmensa gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había regalado. La sanación de Alejandro no fue solo emocional, sino también física, un proceso en el que cada pequeño avance se sentía como un milagro. Inspirado por la nueva vida que bullía a su alrededor, por la necesidad de ser un pilar para su nueva familia, retomó sus sesiones de fisioterapia con una determinación feroz que asombró a sus médicos. Ya no lo hacía por obligación, sino porque quería ser más fuerte, quería poder jugar con Clara con más energía, quería poder pasear junto a Sofía por el parque sin sentirse un lastre. Cada pequeño progreso, cada músculo que recuperaba un ápice de su antigua fuerza, era una victoria monumental celebrada por los tres con abrazos y sonrisas. Sofía estaba siempre a su lado, convirtiéndose en su mayor apoyo, animándolo en los días difíciles cuando el dolor y la frustración amenazaban con vencerlo, recordándole constantemente lo lejos que ya había llegado. «Eres el hombre más fuerte que conozco, Alejandro. Y no lo digo por tus músculos», le decía secándole el sudor de la frente con una ternura infinita. Un día, después de meses de esfuerzo agotador, apoyado en unas barras paralelas consiguió dar un paso, luego otro. Fueron solo 2 pasos, inestables, pero para él fueron como cruzar un océano. Cuando levantó la vista, sudoroso y temblando, vio a Sofía y a Clara en la puerta del gimnasio, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. En ese momento, supo que, aunque nunca volviera a correr un maratón, ya había ganado la carrera más importante de su vida. Unos meses después, en una mañana soleada de primavera que olía a nuevos comienzos, Alejandro llevó a Sofía de vuelta al restaurante El Jardín. El lugar era el mismo, pero para ellos, todo era diferente. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana donde todo había comenzado. Sin embargo, esta vez no había una tarta de cumpleaños solitaria, ni una tormenta furiosa afuera, ni un abismo de tristeza separándolos. En su lugar, había risas cómplices, conversaciones fluidas y manos que se buscaban por encima de la mesa con una naturalidad que hablaba de un amor profundo y consolidado. Pidieron chocolate caliente para Clara, que dibujaba feliz en un cuaderno. Ellos brindaron, celebrando no una fecha especial, sino la vida misma, la maravillosa casualidad que los había unido. «Quiero que hagamos algo juntos», dijo Alejandro de repente, su expresión seria pero sus ojos brillantes con emoción.
Algo que le dé un sentido real a todo lo que hemos pasado. Quiero que nuestro dolor sirva para algo bueno, para que nadie tenga que pasar por lo que tú pasaste. Sofía lo escuchó, con el corazón latiéndole con fuerza, intuyendo que lo que iba a proponer cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella, aunque una parte de ella ya lo sabía. La idea era tan lógica, tan perfecta, que parecía haber estado esperando el momento adecuado para nacer, para florecer en el mismo lugar donde se había plantado la primera semilla de su historia. Quiero crear una fundación, continuó Alejandro, su voz vibrando con la pasión de quien ha encontrado su verdadero propósito. Una organización dedicada a ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Mujeres como tú, Sofía. Luchadoras, valientes, que solo necesitan una mano amiga, un pequeño empujón para salir adelante. Hizo una pausa, asegurándose de que ella comprendía la magnitud de su visión. Les ofreceremos ayuda legal gratuita, formación profesional de calidad, guarderías seguras y gratuitas para sus hijos. La idea era tan hermosa, tan justa y tan poderosa, que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Vio en su propuesta el reflejo exacto de su propia lucha, la respuesta a todas las puertas que se le habían cerrado. No era caridad lo que él proponía, era justicia. Era empoderamiento. Era transformar el veneno que Elena había esparcido en un antídoto para cientos de mujeres. Y quiero que la dirijas tú, Sofía. Nadie en el mundo entendería mejor la misión de esta fundación. Nadie tendría más pasión ni más empatía para llevarla a cabo. Quiero que construyamos esto juntos, ladrillo a ladrillo. La oferta la dejó sin aliento. No era solo un trabajo, era un propósito de vida. Era la oportunidad de convertir sus cicatrices en un faro de esperanza para otras. Y la llamaremos Fundación El Jardín, concluyó él con una sonrisa que iluminó todo el restaurante. Porque en ese jardín, en esa misma mesa, había florecido algo mucho más grande que una conversación. Había florecido una segunda oportunidad para todos, y ahora querían compartirla con el mundo. Y así lo hicieron. La mansión Vargas, antes un mausoleo de tristeza y aislamiento, se transformó en un vibrante centro de actividad y esperanza. Un ala entera del edificio fue remodelada para albergar las oficinas de la Fundación El Jardín, creando un espacio luminoso y acogedor donde las risas de los niños que jugaban en la guardería se mezclaban con el murmullo de las mujeres que asistían a talleres de formación. El antiguo y opulento despacho de Elena se convirtió en una sala de reuniones donde Sofía y su equipo diseñaban estrategias para ayudar a más familias cada día. Sofía demostró ser una líder nata, combinando su empatía, fruto de su propia experiencia, con una inteligencia y una capacidad de gestión que sorprendió a todos, excepto a Alejandro, que siempre había visto su verdadero potencial. Él, por su parte, se encargó de la parte financiera y estratégica, utilizando su experiencia empresarial para asegurar la viabilidad de la fundación. Trabajaban codo con codo, como un equipo perfectamente engrasado, su amor y respeto mutuo creciendo con cada vida que tocaban. El legado de su historia no se midió en titulares de prensa, sino en las pequeñas victorias cotidianas. El brillo en los ojos de una madre que conseguía su primer contrato, la risa de un niño que recibía su primer juguete nuevo, el abrazo de agradecimiento de una mujer que había evitado un desahucio. Habían creado una comunidad, una red de apoyo, una gran familia donde nadie se sentía solo. 5 años después, la Fundación El Jardín era un referente en toda España. Un modelo de intervención social que había cambiado el paradigma de la ayuda a las familias monoparentales. Habían proporcionado vivienda segura, formación y oportunidades de empleo a más de 700 familias, rompiendo eficazmente el ciclo de la precariedad para miles de personas. La historia de Alejandro y Sofía se había convertido en una especie de leyenda urbana en Madrid, un cuento de hadas moderno que inspiraba a la gente a creer en la bondad y en las segundas oportunidades. Alejandro, aunque seguía necesitando su silla de ruedas para las largas distancias, había recuperado gran parte de su movilidad, y lo que era más importante, había recuperado por completo la alegría de vivir. Había encontrado en Sofía no solo a una compañera de vida, sino a su ancla, su inspiración y el amor más profundo y sereno que jamás había imaginado posible. Juntos, criaban a una Clara de 8 años, una niña inteligente, feliz y compasiva, que había crecido rodeada de amor, y del ejemplo de unos padres que dedicaban su vida a hacer del mundo un lugar un poco mejor. La mansión ya no era silenciosa ni lúgubre. Era un hogar ruidoso y feliz, lleno de risas, de amigos y del ir y venir constante de personas cuyas vidas habían sido transformadas por un simple gesto de bondad en una lejana noche de lluvia.
Una tarde de verano, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas, los tres estaban sentados en el césped del jardín. Clara, ya una lectora ávida, leía un libro de aventuras en voz alta, su voz infantil tejiendo historias de magia y dragones, en el aire tranquilo de la tarde. Alejandro y Sofía escuchaban en silencio, cogidos de la mano, con la cabeza de ella apoyada cómodamente en el hombro de él. El aire olía a hierba recién cortada y a las rosas que Ricardo, el viejo jardinero, ahora consultor honorario de la fundación, había ayudado a plantar por todo el jardín, llenándolo de color y fragancia. No había lujos extravagantes a su alrededor, ni grandes gestos románticos, solo la paz infinita de un momento perfecto, la clase de felicidad que no se puede comprar con dinero. Alejandro miró a su familia, a la mujer que amaba y a la niña que era la luz de su vida. Miró el jardín lleno de flores, un lugar que antes era un símbolo de su soledad, y ahora era el corazón de su hogar. Y entonces, con una claridad absoluta, comprendió la verdad más profunda de todas. La verdadera riqueza no se encuentra en las bóvedas de un banco, ni en los títulos de propiedad, ni en el poder que se ejerce sobre los demás. La verdadera riqueza se mide en la bondad que somos capaces de compartir, en el amor que damos y recibimos, y en la certeza de que, incluso en la noche más oscura, una sola vela de esperanza es suficiente para iluminar el camino de vuelta a casa. Y él, por fin, después de un largo y doloroso viaje, había encontrado su hogar.